Dios le bendiga, queridos y amados hermanos. Hoy traemos una enseñanza titulada Firmeza Espiritual en Tiempo de Crisis. Hoy hemos traído una nueva modalidad para llegar con la palabra de Dios a todos mis hermanos que están hoy en la casa, la iglesia de Cristo que está hoy en la casa. Y vamos a hablar de firmeza espiritual en tiempo de crisis. En Efesios 6, capítulo 10, dice: por lo demás, hermano mío, fortalecido en el Señor en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. En términos espiritual, la firmeza es un fruto de la vida en el espíritu. De la única manera que nosotros podemos estar firmes en términos espiritual es por medio de la vida en el espíritu. Hay un principio gobernante en las escrituras que todo lo que podemos hacer es por medio a la gracia de Dios fluyendo a través de nosotros por medio a la vida en Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer en términos espiritual que no sea Dios obrando a través de nosotros. Nosotros podemos ver a través de Génesis 1 la creación, que Dios creó al primer hombre, Adán, y este lo crea con un tipo de vida llamada del alma viviente. Adán tenía una vida en el alma. Entonces, ¿qué sucede? La vida que Adán tenía era una vida que se alimentaba a través de los sentidos. Todo lo que alimentaba la vida del alma eran los sentidos. Lo que alimenta la vida del espíritu es el conocimiento de Cristo. A mayor conocimiento de la vida de Cristo, a mayor y más alimentada está nuestro espíritu. Ahora bien, si nosotros analizamos y vemos los eventos que están aconteciendo en este momento, nos daremos cuenta que la gente hoy está saturada de malas noticias, de malas informaciones, de situaciones que están pasando en las diferentes ciudades, en el mundo entero. Vemos la enfermedad, vemos los muertos, vemos que todavía no hay una cura definitiva. Es decir, que las noticias hoy están afectando las emociones, los sentimientos, los sueños. Hay gente hoy que no pueden dormir, hay gente que tiene miedo, que anda con temor. Y es natural, porque la vida del alma, eso es lo que está percibiendo, eso es lo que está recibiendo. Lo que está recibiendo son cosas malas, son negativas. A eso se le agrega la economía familiar, la economía que hoy está siendo afectada, la salud está siendo afectada. Vemos que quizás en algunos lugares donde esta enfermedad ha ido creciendo, ahí tenemos familiares y también sigue afectando nuestra vida. Y naturalmente vamos a ser afectados porque porque hay un gobierno que es la vida del alma. Ahora bien, Pablo en 1 Corintios 15 habla de dos tipos de vida, habla de dos tipos de gobierno y habla de dos hombres. Habla del hombre que es terrenal, refiriéndose a Adán, y habla del hombre que es espiritual, refiriéndose a Cristo. Y habla de que el hombre terrenal tiene una imagen, pero el hombre celestial tiene otra imagen. Entonces Pablo también dice que así mismo como hemos llevado la imagen del terrenal por ser descendiente de Adán, así mismo los que han nacido de nuevo llevarán la imagen del celestial porque han nacido de Cristo. Y sí, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Ahora bien, vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras cómo se manifestó la imagen de Adán después de la caída. Vemos que después de la caída Adán tiene miedo y se le esconde a Dios. Ahora bien, ¿por qué Adán tiene miedo y se le esconde a Dios? Porque es la primera vez que Adán escucha a Dios hablándole desde afuera. Dios siempre le habló a Adán desde adentro y vemos en ese momento Dios hablándole a Adán desde afuera. Y eso hace que él tenga miedo. El miedo es el producto de estar separado de Dios, es el producto de estar muerto en términos espirituales.
esta muerte por causa del pecado. Es decir, que la respuesta de este hombre a la primera crisis que él tuvo en la vida fue tener miedo por causa de estar separado de Dios, y esta separación es por causa del pecado. Es decir, que él tenía una crisis interna, una crisis que estaba interna por estar en enemistad con Dios. En ese momento Adán se constituyó en un hombre natural, un hombre que no podía entender las cosas de Dios, y era un hombre que estaba en enemistad con Dios en ese momento. Su mente estaba en enemistad con Dios, su corazón estaba en enemistad con Dios, su voluntad estaba en enemistad con Dios, todo su ser espiritual estaba enemistado con Dios. Entonces todo hombre hoy que está en enemistad con Dios, es natural que tenga miedo, es natural que no tenga esperanza, que viva en desesperanza. Eso es natural. Por eso este es el mejor momento para que la iglesia de Cristo predique el Evangelio. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Este es el momento indicado que la gente escuche el Evangelio. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio es que van a poder tener fortaleza espiritual y firmeza espiritual para resistir esta situación, para que desde adentro puedan resistir, para que su mente pueda entender, para que su corazón pueda tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que es producto de la presencia de Dios en nuestros corazones. Es decir, ese temor que Adán tuvo es el temor de todo aquel que no tiene la presencia de Dios operando en él. Pero cuando él habla del segundo hombre, está hablando de Jesucristo. Y él dice que este hombre es del cielo. Es decir, que este hombre no opera ni responde a las cosas terrenales. Este hombre sobrepasa todo lo terrenal. La persona de Jesucristo ha sido perseguida desde antes que él naciera. Si podemos leer en las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta de que Herodes, en el tiempo que Jesús debía nacer, Herodes mandó a matar en Belén todos los niños menores de 2 años. Esto hacía que Jesús estuviera en ese grupo de niños, porque era el tiempo de él nacer. Ya su madre María estaba en tiempo de alumbrar. Entonces cuando él naciera, él iba a ser muerto, porque Satanás, utilizando a Herodes, da una orden ejecutiva. Ahora bien, Satanás conocía los tiempos, entendía el tiempo y entendía que era el tiempo de nacer el Mesías, de nacer el Salvador del mundo. Satanás sabía que su reinado estaba terminando. Él sabía que el libertador de la esclavitud del pecado iba a nacer, aquel que iba a traer la vida de Dios a la tierra, aquel que iba a traer la luz a la tierra, es decir, aquel que iba a sacar al hombre de las tinieblas. Porque la gran obra de Satanás es cegar el entendimiento de los hombres para que anden en tinieblas. Entonces este ser que iba a nacer, Jesucristo, el Dios, el Hijo de Dios viviente, iba a sacar a la gente de la oscuridad, de las tinieblas, y lo iba a traer a la luz, le iba a regalar la vida. Iba a traer la paz de Dios con el hombre, iba a traer la paz en el corazón del hombre. Jesús vendría a reconciliar a Dios con el hombre. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús en sí mismo estaba pleno, estaba completo. A Jesús no le hacía falta nada. Él está en la plenitud de quien él era y tener la plenitud de Dios. Eso hacía que él estuviera firme en términos espirituales. De la única manera que nosotros podemos tener firmeza espiritual es entendiendo que en él estamos completos. Que Jesús debe llenar todo nuestro ser. Que estamos completos en él. Que el que está en él no le hace falta absolutamente nada. Es decir, él podía resistir y estar firme la persecución en la cual fue sometido por los religiosos de turno y por Herodes. Era porque él estaba pleno en sí mismo. En él estaba la plenitud del Padre. Entonces eso tiene que servirnos a nosotros, que nosotros podemos estar plenos cuando entendamos que tenemos la plenitud de Dios en Cristo.
que estamos plenos, que estamos completos en Él. Ahora bien, la firmeza espiritual se desarrolla por medio de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu hace que desarrollemos facultades espirituales. La firmeza espiritual es una facultad que viene del Espíritu y es una facultad que viene de Cristo operando en nosotros. Y esta tiene que desarrollarse por medio de esta vida. Y si nosotros vemos que Jesús siempre estuvo conectado al Padre, siempre estuvo dependiendo del Padre, esto hacía que Él estuviera firme, que tuviera firmeza en medio de la persecución, en medio de las situaciones que vivía, porque estaba firme en sí mismo, en la dependencia del Padre. Si nosotros vemos la vida de Jesús, su desarrollo siempre fue en hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era quien hiciera la voluntad del Padre. Es decir, que en nosotros hacer siempre la voluntad del Padre nos va a mantener estar firme en tiempos de crisis. Porque en tiempos de crisis vamos a entender y vamos a saber que dependemos de Él, que nuestra provisión viene de Él, que Dios va a suplir conforme a su riqueza en gloria, que Dios ama su creación, pero más aún ama a sus hijos, y que aquellos que han venido a la fe en Cristo Jesús, Dios tiene una cobertura sobre ellos. Dios va a suplir a aquellos que estén en situaciones difíciles. Y aún así, si no supliera, la gracia de Dios no es suficiente. Pablo le dice al apóstol Pablo, bástate con mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que en estos momentos la gracia de Dios en nuestra debilidad se va a ensanchar, se va a engrandar, y esa gracia va a hacer que estemos firmes, porque es un poder interior que opera en nosotros por medio a la gracia de Dios. La gracia de Dios no es estática, la gracia de Dios se ensancha de acuerdo a la necesidad. A mayor necesidad de fortaleza, mayor es la gracia, mayor necesidad de firmeza. La gracia tiene la capacidad de ensancharse, de agrandarse y estar firme en el momento difícil. Pero Pablo pudo escribir de esa firmeza del día malo, porque lo que Pablo vivió estando preso en las persecuciones, en toda la vida de apóstol, él vivió muchas situaciones y él pudo experimentar la gracia de Dios operando a su favor. Él pudo experimentar que aún estando preso, él podía decir que está gozoso y que las prisiones de él redundaban para bien del evangelio, al punto de decirle que Pablo no estaba preso por el emperador romano, que él era preso de Jesucristo, porque esta prisión iba a redundar para bien del evangelio. Primero, porque él podía darle ánimo a los hermanos que estaban allá afuera, y los hermanos ven que Pablo, estando preso, su espíritu no estaba preso, su espíritu estaba firme, que lo que él había creído estaba firme, que él no desmayó en predicarle el evangelio y darle palabras de fortaleza, y aún dándole y estando preso, decirle que estaba gozoso en el Señor. Entonces, esta firmeza se desarrolla. Y Pablo podía hablar de esta firmeza porque la fue desarrollando en su vida cotidiana. Ahora bien, otra de las cosas que nos puede dar firmeza espiritual es vernos como hijos. Jesús siempre se vio como el Hijo de Dios. Tenía identidad de hijo y conciencia de hijo. Y por eso actuaba como hijo. Entonces, nosotros saber que somos hijos de Dios, eso nos va a dar firmeza espiritual. Porque Dios en Cristo nos ve como ve a Cristo. Lo voy a repetir. Nosotros en Cristo somos vistos por Dios de la misma manera que Dios ve a Cristo. La misma complacencia que el Hijo le dio al Padre es la misma complacencia que nosotros hoy le damos al Padre por medio del Hijo. Aleluya. Aleluya. Esa complacencia, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es la misma complacencia que dice de nosotros que somos su Hijo amado porque estamos en el Hijo. Nosotros fuimos aceptados en el amado, fuimos aceptados en el Hijo. El amor que Dios tuvo por el Hijo, que el Padre tuvo por el Hijo, es el mismo amor que Dios tiene por nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque estamos en Él y es por medio de Él.
Entonces hoy tenemos que vernos con la identidad de hijo de Dios, que fuimos engendrados no por voluntad de varón ni de mujer, sino que somos engendrados por el Espíritu y por la voluntad de Dios. Es decir, que a partir de hoy comienza a verte como hijo. Pero eso también tiene una demanda, que el que se ve como hijo se comporta como hijo en cada situación de su vida. El vernos como hijo y comportarnos como hijo implica que no centremos la vida en nosotros mismos, que centremos nuestra vida en poder ayudar a los demás, en poder asistir a los demás, que en esta crisis nosotros podemos ver a quién podemos ayudar, hasta dónde podemos ayudarlo y con qué podemos ayudarlo. No centrar todo en nuestra vida, en nuestro yo, porque allá afuera hay gente que también tiene necesidad, que nosotros podemos ayudar. Entonces eso implica que como identidad de hijo tiene que manifestarse la naturaleza del hijo, y la naturaleza del hijo es dar, es el amor. El amor se manifiesta dando. El Padre dio a su hijo, el hijo dio su vida, ahora nosotros damos nuestra vida a él. Siempre la naturaleza de Dios se ha manifestando dando, y da por gracia. El Padre el Hijo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha dado dones y ministerio a la iglesia, y todo lo ha hecho por pura gracia. Es decir, que hoy nosotros tenemos también que dar por gracia y manifestar la vida del Hijo y la identidad del Hijo. Ahora bien, nosotros tenemos que ver esto con los ojos espirituales, ver más allá de los ojos físicos, y ver la situación y ver la gente con los ojos de Cristo, cómo Dios lo ve. Y Dios esta situación la ve como la oportunidad de que nosotros exaltemos al Hijo, de que nosotros le hablemos a la gente del Hijo de Dios, que le hablemos de la reconciliación, que le hablemos de que ya Dios ha reconciliado el mundo consigo, que todo el hombre está reconciliado, que ya lo que nosotros vamos a hablar y a predicar es de algo que ya sucedió. La plataforma de predicación nuestra es desde la perspectiva de Dios, es desde algo que ya sucedió. Ya la reconciliación porque fue por medio al sacrificio de Cristo. Ya lo que activa esa reconciliación, la reconciliación está en el mundo espiritual, desde el punto de vista posicional. Ahora, nosotros debemos llevar de que el hombre se reconcilie con Dios desde su corazón. En el mundo espiritual, ya en esta cruz, se reconcilió al hombre con Dios. Ahora, esta reconciliación se hace efectiva cuando el hombre reconcilie su corazón con Dios, cuando el hombre reconcilie su mente con Dios, cuando reconcilie su voluntad. Es decir, que tenemos que verlo con los ojos que Dios lo ve. Dios nunca vio la crisis, vio las situaciones con los ojos. Jesús nunca la vio así, con los ojos naturales, lo vio con los ojos espirituales. Si nosotros vemos que el apóstol Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón, Jesús nunca lo trató como Simón, siempre lo trató como Pedro. Jesús siempre lo vio como Pedro. Porque como Simón era el hombre terrenal. Pedro, vamos a decir lo que es el nombre que le da para conectarlo con lo espiritual, con lo eterno. Simón manifestaba la vida del Adán terrenal. El hombre que es desobediente, el hombre que no entiende las cosas de Dios, el hombre que en término natural, bajo la manifestación de lo que hacía Pedro, de lo que hacía Simón, no calificaba para estar dentro de los discípulos de un hombre como Jesús. Y Jesús siempre lo vio como Pedro. Y le da el nombre de Pedro cuando recibe la revelación de que en Jesús de Nazaret estaba dentro el Cristo. Por eso le da la revelación. Ahora tú eres Pedro. Pedro significa Petro, que es piedra. La piedra sale de una roca. Jesús estaba viendo a Pedro, que Pedro salía de él, que salió en lo eterno de él, que eternamente Pedro salió de él, porque la roca es Jesucristo.
Y él lo vio saliéndolo de él en un desprendimiento de él para manifestar la vida de él. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a ver la gente que nos hace la guerra, la gente difícil, no verlo con los ojos naturales, sino verlo como Dios nos ve, de la forma que Dios nos ve. Entonces, ¿qué podemos sacar de ese hijo rebelde? ¿Qué podemos sacar de este esposo que no quiere hacer las cosas bien? De este esposo que no quiere asistir a la iglesia, o esta esposa que no quiere servirle a Dios. Si comenzamos a verlo con los ojos naturales, como el hombre terrenal, lo vamos a descalificar y no lo vamos a aceptar a nuestro lado. Pero si comenzamos a verlo con los ojos del hombre celestial, lo veremos con los ojos del Espíritu. Y lo trataremos de la manera que Dios nos trató. Entonces nosotros tenemos que aprender para estar firmes, ver las cosas con los ojos del Espíritu. Ver a Cristo más allá de la encarnación. Verlo en lo eterno. Verlo en su plenitud. Cuando nosotros vemos a Cristo y lo vemos desde la encarnación, hacemos a Cristo como el Dios de mis necesidades. Y le servimos basado en nuestras necesidades. El asunto es que yo no puedo ver a Cristo desde mis necesidades. Yo tengo que verlo desde lo eterno. Él es más allá de un Dios que suple mis necesidades. Es un Dios que quiere cumplir un propósito. Entonces, vamos a verlo a partir de hoy desde lo eterno. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo está diciendo que nosotros fuimos creados para Él. Nosotros fuimos creados para Cristo y por medio de Él. Y qué extraordinario y hasta difícil de explicar que fuimos creados por Él y para Él, y por medio de la fe en Él, Él viene a morar en nosotros. Quien no creó es capaz de venir a morar humildemente en nosotros. Pero mejor aún, que el día que partamos de esta tierra, de este cuerpo terrenal, volvemos de donde salimos. En términos espirituales, nosotros somos descendientes de Cristo. En lo eterno, en el tiempo Cairo de Dios. En el trono, en la manifestación del tiempo, nacimos de Adán. Pero en lo eterno, nacimos de Él. Entonces, en el Edén, esto tuvo una interrupción. En la cruz hubo una reconciliación. Ya estamos reconciliados. Ya volvimos de donde salimos. Salimos de lo eterno y nos conectamos nuevamente a lo eterno. Ahora yo necesito reconciliar mi mente, mi espíritu, mi alma, mi visión espiritual a Él, a lo eterno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto sucede en esta reconciliación, estaremos firmes porque somos gobernados no por el tiempo crono, sino por el Cairo y lo eterno de Dios. Lo que va a gobernar mi vida es algo eterno, es un poder eterno, es un Dios eterno, es una gracia eterna, es un propósito eterno, es una vida eterna. Esto implica que aún la muerte no puede afectarnos. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo no ve muerte. El que está en Cristo vuelve a donde salió. Que aunque partamos de este mundo, en términos físicos, estamos conectados a la fuente de la vida, que de ahí procedimos en términos espirituales. Entonces, esto da una fortaleza espiritual, una firmeza espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Todo ahora tenemos que juzgarlo desde nuestra posición en Cristo y con la mente de Cristo. La palabra enseña en Efesios 2:6
que Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesucristo, con Jesús. Ahora bien, para resucitar primero hay que morir. Nadie que no muera puede resucitar. Entonces, nosotros debemos resucitar a la vida terrenal. A todo aquello que es terrenal debemos morir, a todo lo que es terrenal, para que resucitamos a la vida espiritual. Entonces, nadie que no resucite nadie que no muera puede resucitar. Y dice que nos hizo sentar. ¿Qué está diciendo? Que es un acto de gracia, que nos hicieron sentar, que no fueron por los méritos de nuestro, que fueron por los méritos de Él. Y cuando hablando de que estar sentado, está hablando de un lugar de autoridad, de dominio, un lugar de gobierno, un gobierno de la nueva vida en Cristo. Es decir, que este gobierno no es gobernado por las cosas terrenales, por lo que estamos viendo, por lo que está sucediendo. Este gobierno es un gobierno de la vida del Espíritu y es un gobierno que opera en otra esfera espiritual. No opera en lo que se manifiesta en el tiempo, sino lo que está en lo eterno. Entonces, esta vida es la vida de Cristo operando en nosotros. Y esta vida tiene que tener gobierno de cada situación. Es decir, que debemos estar confiados, que no debemos tener miedo de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos por dentro y donde estamos sentados es superior a lo que está afuera y lo que está sucediendo. La vida de Cristo es superior a lo que está sucediendo. El lugar donde estamos sentados es superior al lugar terrenal que estamos viviendo. Es decir, es en lugares celestiales. Lugares celestiales es una esfera espiritual donde Cristo gobierna. Pero también Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente espiritual para operar desde el mundo físico en el mundo espiritual. Es decir, la gran batalla en el mundo espiritual no es por el poder. Satanás no le tiene miedo a gente que hace muchas cosas por Dios. Satanás no le tiene miedo a ese tipo de gente. Satanás le tiene miedo a gente que son entendidos en las cosas de Dios. El que tiene entendimiento de las cosas de Dios. Si hay alguien que a Satanás le tiene miedo, es aquel que tiene entendimiento de las cosas de Dios. Por eso es que él cega el entendimiento de los incrédulos para que no le esclarezca la luz de Jesucristo. Sino es a ese que él le tiene miedo, a que tiene entendimiento. Usted puede hacer muchas cosas para Dios, pero si no tiene entendimiento, usted no va a ser efectivo en el nuevo pacto y en la vida del Espíritu. No va a ser efectivo como operando en el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Lo que te va a dar efectividad en el mundo espiritual es el tener entendimiento de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ese entendimiento viene por medio de la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo, ¿qué va a hacer? Que me va a liberar el entendimiento. Y entendiendo me va a dar la oportunidad de presentarle a Cristo a la gente. Y va a dar la oportunidad de que veamos la gloria de Cristo en este momento. La gloria de Cristo manifestada en este momento. Una gloria que se puede manifestar en lo externo y en lo interno. En lo externo, Él acabando con el virus que tiene el poder para hacerlo. Y en lo interno, que en medio de esta situación podamos estar firmes el día malo. Que tengamos firmeza espiritual aún viendo lo que estamos viendo. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún una vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está hablando que lo que él estuvo viviendo era momentos pasajeros. Y que esos momentos pasajeros, que aunque eran difíciles, porque era una persecución, ese momento pasajero hacía que él sintiera un peso de gloria dentro de él. Todo aquel que está en Cristo, en momentos como este, tiene que sentir dentro de él un peso de gloria. Porque no ha puesto su mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Esto se ve, pero la mirada nuestra no está en esto. La mirada nuestra tiene que estar en la gloria de Dios en Cristo. Que esto va a acabar, que saldrá la cura, que veremos situaciones que van a ir
en lugares que va a ir reduciendo. Y van a tomar previsiones, van a salir vacunas, van a ver muchas cosas que vamos a ver a través del tiempo. Entonces nosotros haremos anécdotas, vamos a contar de esto, de lo que sucedió a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, de algo que sucedió una vez, y seremos parte de la historia. Pero también nosotros, los que estamos en Cristo, vamos a contar de la grandeza del Dios que le servimos. Vamos a contar y vamos a hablar de sus maravillas. Vamos a contarle que nosotros estuvimos dentro de lo que pudimos estar firmes el día malo, que vimos la mano de Dios obrar a nuestro favor, que Dios suplió en nuestros hogares de una manera sobrenatural, que Dios puso vallado en nuestra casa, en nuestra familia. Y podemos contarlo porque la mano de Dios obró a nuestro favor. Mantente firme en este momento, creyendo en el Señor, que el Señor tiene la victoria, que la victoria ya se nos dio en Cristo y que en Él somos más que vencedores. Y que esto tiene una fecha que inició, pero también tiene una fecha para terminar. Que esto no ha salido del control de Dios. Dios tiene el control. Dios sigue reinando. Dios todavía reina. Yo entraré en crisis el día que yo me entere que Jesucristo dejó de reinar. El día que yo me entere que Él dejó de reinar, yo estaré en crisis. Pero mientras Él esté reinando, lleno de gloria y majestad, estaremos firmes en Él. ¡Aleluya! Bendecimos tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios fluya libremente a tu favor. Cobertura del cielo para todos aquellos que han escuchado esta enseñanza. Hasta luego.